Bueno, a continuación te voy a hacer unas preguntas para un trabajo de investigación. La primera sería, ¿qué tipo de usuarios reciben tratamientos en CRIPED? Infantes, adolescentes, adultos mayores. Adultos mayores. ¿Qué tipo de patologías son más comunes en CRIPED? Inciso A, neuromuscular. Inciso B, musculoesquelético. Inciso C, cardiovascular. Inciso D, integumentario. ¿En qué tipo de fuentes te apoyas más para realizar tus investigaciones posteriores a un tratamiento? Inciso A, libros. Inciso B, revistas científicas. Inciso C, artículos de revisión. O ¿cuáles son las fuentes que consultas con mayor frecuencia para mantenerte actualizada sobre las patologías vistas durante tu práctica clínica? Inciso A, EBSCO. Inciso B, Medline. Inciso C, Cielo. Inciso D, Elsevier. Inciso E, otras. EBSCO. La siguiente pregunta sería, en cuanto a los niveles de investigación, dinos la que utilices, puede ser más de una. Cuantitativo, experimental, no experimental o cuasi experimental. El cuantitativo y el experimental. Hola, te voy a realizar una encuesta para nuestra materia de metodología. Y la primera pregunta dice, ¿qué tipo de usuarios reciben más frecuencia en CRIPED? Inciso A, infantes. Inciso B, adolescentes. Inciso C, adultos. Inciso D, adultos mayores. Adultos. La segunda pregunta, ¿qué tipo de patologías son más comunes en CRIPED? Inciso A, neuromuscular. Inciso B, musculoesquelético. Inciso C, cardiovascular. D, integumentario. Musculoesquelético. Tercera pregunta, ¿en qué tipo de fuentes te apoyas más para realizar tus investigaciones preposteriores al tratamiento? A, libros. B, revistas científicas. C, artículos de revisión. D, artículos de divulgación. Libros y revistas científicas. ¿Cuáles son las fuentes de consultas más frecuentes para mantenerte actualizada sobre las patologías vistas durante tu práctica clínica? Inciso A, EBSCO. Inciso B, Medline. Inciso C, Cielo. Inciso D, Elsevier. Inciso E, otras. Y la última dice en cuanto a los niveles de investigación, dinos la que conoces más. Puede ser más de una. Inciso A, cualitativo. Inciso B, cuantitativo. Inciso C, experimental. Bueno, te voy a realizar una pequeña entrevista, una pequeña encuesta. La primera pregunta sería, ¿qué tipo de usuarios reciben tratamientos en CRIPED? A, infantes. B, adolescentes. C, adultos. D, adultos mayores. ¿Qué tipo de patologías son más comunes en CRIPED? Neuromuscular, musculoesquelético, cardiovascular, integumentario. ¿Qué pedo? Nos aventamos al ¿En qué estrellato. tipo de fuentes te apoyas más para realizar tus investigaciones posteriores a un tratamiento? Libros, revistas científicas, artículos de revisión o artículos de divulgación. ¿De revisión? ¿Cuáles son tus fuentes de consulta más frecuentes para mantenerte actualizado sobre las patologías vistas durante tu práctica clínica? EBSCO, Medline, Cielo, Elsevier, otras. En cuanto a los niveles de investigación, dinos la que más utilicen, puede ser más de una. Cualitativo, cuantitativo, experimental, no experimental, cuasi experimental. La encuesta para determinar la investigación que realizamos. ¿Qué tipo de usuarios reciben tratamientos en CRIPED? A, infantes. B, adolescentes. C, adultos. O D, adultos mayores.
¿Qué tipo de patologías son más comunes en el neuromusculares, musculoesqueléticas, cardiovasculares o integumentarias? ¿En qué tipo de fuentes te apoyas más para realizar la investigación pre-posterior a un tratamiento? ¿Libros, revistas científicas, artículos de revisión o artículos de divulgación? ¿Cuáles son las fuentes de consulta más frecuentes para mantenerte actualizado sobre las patologías vistas durante tu práctica clínica? A. EBSCO, B. Medline, C. Cielo, D. Elsevier, E. otras. Y por último, en cuanto a los niveles de investigación, ahorita, ¿cuáles son los que más utilizas? Puedes escoger más de A, cualitativo, B, cuantitativo. Hola, te voy a realizar una encuesta para nuestra materia de metodología. La primera pregunta dice, ¿qué tipo de usuarios reciben tratamientos en CRIPED? Inciso A, infantes, inciso B, adolescentes, inciso C, adultos, inciso D, adultos mayores. La segunda, ¿qué tipo de patologías son más comunes en CRIPED? A, neuromuscular, B, musculoesquelético, C, cardiovascular, D, integumentario. 3. ¿En qué tipo de fuentes te apoyas más para realizar tu investigación preposteriores a un tratamiento? Inciso A, libros, inciso B, revistas científicas, inciso C, artículos de revisión, inciso D, artículos de divulgación. Artículos de revisión. La 4. ¿Cuáles son las fuentes de consulta más frecuentes para mantenerte actualizado sobre las patologías vistas durante tu práctica clínica? Inciso A, EBSCO, B, Medline, C, Cielo, D, Elsevier y E, otras. Y la última. En cuanto a los niveles de investigación clínicos, dinos cuál es la que utilices más. Puede ser más de una. A, cualitativo, B, cuantitativo, C, experimental, D. Voy a realizar unas preguntas sobre una investigación de metodología. La primera sería, ¿qué tipo de usuarios reciben tratamientos en CRIPED? Inciso A, infantes, B, adolescentes, C, adultos, D, adultos mayores. Pues realmente reciben los cuatro tipos de personas. Entonces, ¿Y con mayor frecuencia? con mayor frecuencia, adultos mayores. La segunda, ¿qué tipo de patologías son más comunes en CRIPED? ¿Neuromuscular, musculoesquelético, cardiovascular o integumentario? ¿En qué tipo de fuentes te apoyas más para realizar investigaciones posteriores a un tratamiento? Libros, revistas científicas, artículos de divulgación, artículos de revisión. ¿Cuáles son las fuentes de consulta más frecuentes para mantenerte actualizado sobre las patologías vistas durante tu práctica clínica? Inciso A, EBSCO, inciso B, Medline, inciso C, Cielo, inciso D, Elsevier, inciso E, otras. Y la última sería, en cuanto a los niveles de investigación, dinos, la que utilices puede ser más de una. Inciso A, cualitativo, inciso B, cuantitativo, inciso C, experimental, inciso D, no experimental, inciso E. Te voy a realizar esta pequeña encuesta. La primera pregunta dice, ¿qué tipo de usuarios reciben tratamientos en CRIPED? A, infantes, B, adolescentes, C, adultos, D, adultos mayores. Los cuatro. Pero más. Pero mayormente adultos mayores. La otra dice, ¿qué tipo de patologías son más comunes en CRIPED? A, neuromuscular, B, musculoesquelético, C, cardiovascular, D, integumentario. ¿En qué tipo de fuentes te apoyas más para realizar tus investigaciones preposteriores a un tratamiento? A, libros, B, revistas científicas, C, artículos de revisión, D, artículos de divulgación. Artículos científicos son como estos. De revisión.
¿Cuáles son tus fuentes de consulta más frecuentes para mantenerte actualizado sobre las patologías vistas durante tu práctica clínica? A. EBSCO, B. Medline, C. Cielo, D. Otras. En cuanto a los niveles de investigación, dinos la que utilices, puede ser más de una. Hola, te voy a hacer una encuesta que es sobre referente a la materia de metodología. Y bueno, la primera pregunta dice, ¿qué tipo de usuarios reciben tratamientos en CLIPED? A, infantes, B, adolescentes, C, adultos o D, adultos mayores. Adultos. ¿Qué tipo de patologías son más comunes en CLIPED? ¿Neuromuscular, musculoesquelético, cardiovascular o integumentario? Músculo esquelético. Sí, son musculos. Bien. La siguiente pregunta, ¿en qué tipo de fuentes te apoyas más para realizar tu investigación preposteriores a un tratamiento? A, libros, B, revistas científicas, C, artículos de revisión o D, artículos de divulgación. Artículos de revisión. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las fuentes de consulta más frecuentes para mantenerte actualizado sobre las patologías vistas durante la práctica clínica? A, EBSCO, B, Medline, C, Cielo, D, Elsevier y E, otros. Cielo. Y la última pregunta, en cuanto a los niveles de investigación, dinos las que utilizamos, pueden ser más de una. Cualitativo, cuantitativo, experimental, no experimental o cual. Hola, buenas tardes. ¿Me permites hacerte una encuesta para saber acerca de la investigación en el campus? Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, perdón. ¿Qué tipos de usuarios reciben tratamientos en CLIPED? A, infantes, B, adolescentes, C, adultos o D, adultos mayores. Adultos mayores. ¿Qué tipo de patologías son más comunes en CLIPED? A, neuromuscular, B, musculoesquelética, C, cardiovascular o D, integumentario. ¿En qué tipo de fuentes te apoyas más para realizar tus investigaciones preposteriores a un tratamiento? A, libros, B, revistas científicas, C, artículos de revisión o D, artículos de divulgación. Artículos de revisión. ¿Cuáles son las fuentes de consulta más frecuentes para mantenerte actualizado sobre las patologías vistas durante la práctica clínica? A, EBSCO, B, Medline, C, Cielo, D, Elsevier, E, otras. Y por último, en cuanto a los niveles de investigación dichos, ¿cuáles son los que utilizas más? A, cualitativo, B, cuantitativo. Oye, ¿puedo realizar una encuesta, por favor? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué tipo de usuarios reciben tratamientos en CLIPED? Inciso A, infantes, B, adolescentes, C, adultos, D, adultos mayores. Adultos mayores. La siguiente es, ¿qué tipo de patologías son más comunes en CLIPED? A, neuromuscular, B, musculoesquelético, C, cardiovascular, D, integumentario. Músculo esquelético. ¿En qué tipo de fuentes te apoyas más para realizar tus investigaciones preposteriores a un tratamiento? A, libros, B, revistas científicas, C, artículos de revisión, D, artículos de divulgación. Artículos de revisión. ¿Cuáles son tus fuentes de consulta más frecuentes para mantener actualizado sobre las patologías vistas durante tu práctica clínica? A, EBSCO, B, Medline, C, Cielo, D, Elsevier, E, otras. EBSCO. Y la última, en cuanto a los niveles de investigación, dinos la que utilices
La que utilices. Puede ser más.